Saludos en el nombre del Señor Jesús, bienvenidos a este programa donde estamos hablando acerca del tema ¿cuál es ese nombre? Vamos a leer en Marcos capítulo 16, verso 14 al 20. Finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la humanidad. El que crea y se haga bautizar será salvo, mas el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. En el Evangelio de Marcos acabamos de leer la eficacia del nombre de Jesús. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Cuando dice finalmente, porque Jesús ya había resucitado, había estado 40 días manifestándose a ellos en su estado glorioso, que era su estado original, porque Él es el Rey de Gloria del Salmo 24. Dice que se apareció a los 11. Judas Iscariote ya se había suicidado. Dice que estando sentados a la mesa, llegó a las horas de la comida, reprochó su incredulidad. A Jesucristo no le agrada la incredulidad ni la dureza del corazón del hombre, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Es necesario que creamos la palabra de fe que se nos predica. No lo que el predicador nos quiere decir, sino lo que la Biblia nos dice. Debemos habituarnos a familiarizarnos con la palabra de Dios, que es vitamina para el alma, que es el tiquete a la eternidad, el nombre de Jesús. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Predicar no es un capricho, predicar no es una opción, predicar no es un pasatiempo, predicar es un mandamiento. Vayan y prediquen el evangelio al blanco, al negro, al europeo, al norteamericano solamente. No, a toda criatura. Aún al negro, al indígena, al mulato, al mestizo, al pobre, al rico. Es decir, el evangelio es para todo mundo. Todo mundo es capaz de aceptar el evangelio de salvación que es en Cristo Jesús, pero todo mundo no quiere. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No solo es creer y no hacer más. Ser un creyente a medias es un perdido completo. El que creyere obedece. Creer es obedecer. Todo el que dice que cree en Jesucristo, que cree en Dios, que cree en su palabra, debe tomar decisiones, debe tomar acción, debe obedecer las sagradas doctrinas, tal cual están en la Biblia. El que creyere y fuere bautizado, creer es tener fe. Dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo que no se puede comprar, que aunque es gratis, no se puede comprar si se quisiera, pero se puede perder con facilidad. El que creyere y fuere bautizado, hacerse bautizar es dar testimonio de lo que se ha creído, de lo que se ha recibido. Es comprometerse con Dios, con la iglesia, con el mundo, con todos los testigos de su bautismo, comprometerse que va a cambiar y que ya ha cambiado y que está dispuesto a seguir los caminos de Dios. El bautismo es un testimonio público. Yo no creo que nadie deba ser bautizado en privado. El bautismo es para testimonio y es un requisito y es un mandamiento. Mas el que no creyere será condenado. En el bautismo hay salvación, y rehusar bautizarse en el nombre de Jesús, pues acarrea condenación. O sea, ya estaba condenado antes, sigue bajo condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a los deseos de la carne, sino conforme al deseo del Espíritu de Dios. Y dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. La iglesia no sigue señales. Un verdadero creyente no va a cierto lugar que porque es
sábado de sanidades, domingo de liberación, lunes de decretación o de decretos o de no sé qué, de guerra espiritual, nada. El creyente mantiene preparado las 24 horas para lo que venga a su vida o a lo que tenga que ir, pero las señales lo siguen porque él sigue al Señor de las señales, al que hace los milagros. Y seguimos a Dios no porque haga milagros o no, sino porque Él nos salvó. Estas señales seguirán a los que creen. Las señales vienen cuando hay fe. Si no hay fe, pues el que no cree no piense que va a recibir nada. Dice la Biblia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice también que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren algún veneno no les dañará. Y sobre los enfermos orarán, poniendo sus manos, y serán sanos. Estos son señales que siguen a la iglesia verdadera, aunque ahora muchas denominaciones proclaman milagros y la gente va tras esos milagros. Alguien pregunta, ¿esos milagros son de Dios? Bueno, a nosotros no nos consta, pero tampoco podemos decir que no sea Dios el que los haga, porque donde hay fe, Dios obra. Hay gente que tiene fe para una sanidad, pero no tienen fe para salvación. Y el evangelio no es tanto por milagros, sino que el milagro más grande es la salvación de un alma, la conversión de una persona, de ser una vieja criatura, un muerto andante, a una nueva criatura, alguien que vive para Dios y por la gloria de Dios. En mi nombre echarán fuera demonios. Es mayor el poder de Jesucristo que el poder de Satanás. Los creyentes somos poderosos en ese nombre. En mi nombre, dijo él, no dijo en los nombres. No hay 3 nombres ni 4, sino que es exclusivamente el nombre de Jesucristo. Solo en el nombre de Jesús se echan fuera los demonios. Ellos se someten. ¿Quién es este que aún los demonios le obedecen? ¿Quién es este que los vientos y la mar le obedecen? Este es Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Hablarán nuevas lenguas. El bautismo en el Espíritu Santo se recibe en el nombre del Señor Jesús. Cuando hemos orado y alguien ha recibido el Espíritu Santo, ha sido por virtud del nombre del Señor Jesús. Tomarán en la mano serpientes. Todas las fuerzas del mal se someten al poder de Jesucristo. Pablo echó un chamizal a un fogón y entre las chamisas había una serpiente, una víbora mortífera, muy peligrosa, y dice que se prendió de la mano. No sabemos si lo mordió o no, seguramente que sí, pero dice que el veneno no le hizo ningún efecto a Pablo y la gente esperaba que Pablo muriera porque habían visto en esa isla de Malta que a todo el que mordía un animal de esos moría. Pero dice que Pablo continuó muy normal, sin desfigurarse, sin marearse, y dice que glorificaron a Dios porque vieron que el poder del Dios Altísimo estaba con aquellos hombres. Entonces, cuando dice que tomarán en la mano serpientes, significa que tenemos la victoria asegurada. Nuestras manos son usadas por el poder de Dios. Y si alguien nos diera alguna bebida maliciosa, con maldad, para hacernos algún daño, pues eso no surtirá ningún efecto y en vez de hacer daño, nos hará mucho bien. O sea que beber cosas mortíferas es cualquier cosa que venga contra nosotros. En el nombre de Jesús los alimentos son santificados. Y dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto significa que toda enfermedad debe huir en el nombre del Señor Jesús. Esta iglesia tiene autoridad para orar por los enfermos y sanarlos, y que sean sanos por el poder de Dios. No somos curanderos ni sanadores, pero andamos con el sanador, con el médico de médicos, con el mejor, Jesucristo. Ese es el nombre sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Dios les bendiga.